H para ti, H para mí. El docente Edison Díaz Sánchez, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, da la bienvenida a este segundo coloquio internacional de estudios sobre América y va a presentar su ponencia titulada Participación de las comunidades afrocolombianas en los procesos de independencia de la Nueva Granada. Bienvenidos. El propósito de la ponencia es mostrar a la comunidad académica y educativa de toda Afroamérica una propuesta de una guía didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de cómo los africanos y afrodescendientes en la Nueva Granada, que era como se llamaba Colombia, en su momento participaron del proceso de la independencia de nuestro país a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Sin embargo, la propuesta de la guía es desarrollar diferentes tipos de pensamiento en el campo social, pedagógico, crítico, histórico y geográfico con estudiantes de educación básica y media. Como conclusión de este trabajo se destaca que la reflexión y la visibilización de las contribuciones sociales, políticas, económicas y culturales de los africanos y sus descendientes en nuestro país han sido elementos claves para la formación de lo que hoy llamamos la nación colombiana. El presente trabajo fue una alianza entre una organización educativa y el Ministerio de Educación de Colombia. Este proceso se desarrolló en el año 2021, en medio de la pandemia. Y aquí el propósito era reformular una propuesta que en el año 2010, con el propósito de conmemorar el bicentenario de la independencia de Colombia, se había realizado. Sin embargo, haciendo un análisis de este trabajo de 2010, se vio una preocupación y es que faltaba el componente pedagógico hacia los docentes y los estudiantes de educación básica y media para entender cómo las comunidades africanas y sus descendientes en el país habían participado de forma directa e indirecta en el proceso de independencia. De esta manera, se hace una nueva propuesta, una nueva reformulación de esta dinámica de la participación de estas comunidades africanas y afrodescendientes en este periodo tan importante para la nación colombiana. En este orden de ideas, los referentes teórico-conceptuales están estructurados desde dos dimensiones. Primero, con el campo de la historiografía, en la cual se trata de buscar fuentes fidedignas y, sobre todo, desde la voz de las comunidades negras y afrocolombianas sobre el periodo comprendido entre la llegada de los africanos a el territorio de la Nueva Granada, que era como se conocía antes a Colombia, hasta mediados del siglo XIX, cuando el 21 de mayo de 1851, en el gobierno de José Hilario López, se decreta la abolición de la esclavitud en nuestro país. Pero también tenemos en cuenta textos que hablan sobre la enseñanza de la historia en nuestro país y cómo ha venido funcionando ese proceso, principalmente a partir de la ley 1874 de 2017, decretada por el Congreso de nuestro país, la cual directamente es producto del acuerdo de paz entre el gobierno nacional de su momento y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC-EP. Producto de ese acuerdo surge esta ley en la cual se trata de revivir la enseñanza de la historia en nuestro país. La metodología utilizada para la presente construcción de esta guía didáctica para la enseñanza
de la participación de los africanos y sus descendientes en el periodo comprendido en la independencia de Colombia está basada en la revisión y análisis documental, que como se dijo anteriormente, tiene dos enfoques, la historiografía y, por el otro lado, guías y procesos metodológicos para la enseñanza de la historia en nuestro país. De esta manera se busca que el material bibliográfico correspondiente tenga un proceso de evaluación y ajustes que permitan tanto a los docentes como a los estudiantes y a la comunidad educativa en general poder tener una guía metodológica que les sirva para entender el proceso que estamos mencionando, pero además de ello sirva como base para entender la realidad y la actualidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de nuestro país. La guía metodológica está dividido en 3 capítulos. Este primer capítulo se denomina África, tierra de reinos ancestrales. Y aquí el propósito de este primer capítulo es conocer los orígenes de las comunidades africanas que llegaron a nuestro país en condición de esclavitud a partir de 1530, cuando se hace la primera importación de esclavos africanos a nuestro país. En ese orden de ideas, allí se trabajan 3 grandes reinos: el reino Mansaya Malí, el reino Oba de Benín y el reino Congo, que surgió como elemento fundamental para mirar esa génesis de las comunidades afrocolombianas. En ese orden de ideas se calcula que cerca del 90% de los africanos que llegaron a Colombia en condición de esclavitud venían de esos 3 grandes reinos que están ubicados hacia el centro occidente del continente africano y cuyas procesos y cuyas tradiciones, saberes y prácticas fueron fundamentales para el desarrollo de la colonia en nuestro país. El segundo capítulo se denomina Los africanos en la época colonial neogranadina. Aquí cabe recordar que cerca de 12 a 15 millones de africanos fueron traídos a nuestro país en condición de esclavitud entre los siglos XVI a XIX. En ese orden de ideas, los africanos fueron fundamentales en la época de la colonia, que aproximadamente es un periodo que en nuestro país comprende desde 1550 hasta 1810, cuando inician las campañas libertadoras en el nuevo reino de Granada. Así, en este capítulo podemos mirar cómo llegaron esos africanos a nuestro país, cuáles fueron sus trabajos, en dónde se ubicaron, cómo trabajaban ellos, pero también algo muy importante y es mencionar el proceso del cimarronaje y la construcción de los diferentes palenques que empezaron a subsistir como forma de rebeldía frente a la opresión del amo esclavista español y criollo en nuestra nación. El tercer y último capítulo se denomina Participación de los afrodescendientes en los procesos de independencia de la Nueva Granada. Aquí cabe resaltar que estos africanos y sus descendientes en nuestro país estuvieron en la lucha libertadora en los dos bandos. Es decir, algunos estuvieron con el ejército español realista y otros estuvieron con el ejército de los criollos y los ejércitos de la campaña libertadora. Ambos con la promesa de la libertad y la abolición de la esclavitud, situación que no se va a cumplir sino solo hasta el 21 de mayo de 1851, cuando en nuestro país se hace la declaración de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, este capítulo también quiere resaltar el proceso que se vivió con
una nación pequeña en nuestro país llamada San Basilio de Palenque, que fue el primer pueblo libre de América a finales del siglo XVII. De igual manera, queremos resaltar en este capítulo el trabajo desarrollado por los raizales, es decir, los habitantes que viven hoy en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que fueron fundamentales en las luchas en el Mar Caribe, pero también el apoyo directo para el ejército libertador de la parte andina de nuestro país. Cada uno de los tres capítulos que acabamos de mencionar trae los siguientes elementos. En un primer momento trae la información historiográfica que acabamos de hablar, pero al terminar esa información historiográfica directamente derivada de diferentes fuentes bibliográficas, orales, de videos y de entrevistas, llega la estrategia didáctica que tiene tres grandes procesos o tres grandes pasos. Por un lado está el proceso de exploración. En este proceso de exploración, los estudiantes, a través de sus saberes previos, pueden dar ideas sobre elementos que competen a cada capítulo. La segunda etapa es el proceso de contextualización e indagación, mediante la cual los estudiantes se remiten a diferentes fuentes documentales que les permiten ampliar y profundizar los contenidos que se están viendo dentro de cada uno de los capítulos. El tercer momento es el proceso de interpretación, donde vienen actividades que le permiten a los estudiantes reforzar esos conocimientos vistos, pero además llegar al proceso de lo que llamamos la investigación social. Y por último está el cuarto y último paso o etapa, que se llama el proceso de proyección ciudadana, es decir, de cómo esos procesos que se vivieron en cada una de estas tres etapas, de la etapa de los reinos africanos, de la colonia y de la participación de las comunidades africanas en la independencia, hoy en día se ven ratificados en lo que llamamos la nación colombiana y en la estructuración de la sociedad de nuestro país y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Como conclusiones del presente trabajo tenemos los siguientes elementos. En primer lugar, esta guía que va a ser publicada próximamente por el Ministerio de Educación Nacional de forma virtual y que será enviada a las bibliotecas escolares de todo el país, nos permite en un momento determinado conocer los aportes de las comunidades africanas y sus descendientes en el proceso de la independencia de nuestro país. De este modo, la idea es visibilizar que las comunidades africanas y sus descendientes en Colombia han jugado un papel fundamental desde su llegada hasta nuestros días y también tener la trascendencia de esas huellas que llamamos huellas de africanía o puente África-Colombia en el desarrollo y las tradiciones de nuestro país. Hay que recordar que a partir de la conferencia de Durban, Colombia se compromete a realizar procesos de afroreparaciones. Para ello, en nuestro país existen dos mecanismos que permiten llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje de la afrocolombianidad en los colegios, escuelas y universidades de nuestra nación. Por un lado está la Cátedra de Estudios Afrocolombianas, que permite que en los centros urbanos los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos puedan conocer la historia de las comunidades afrocolombianas y sus aportes a la nación. Pero por otro lado está la etnoeducación afrocolombiana, la cual directamente permite que en aquellos territorios donde hay presencia mayoritaria de negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros,
se desarrolle una identidad propia desde la educación. Y allí se trabaja desde, para y con la comunidad educativa. De esta manera, la idea es visibilizar a partir de esta guía que contribuya a lo que hemos denominado los estudios escolares afrocolombianos. Y así que Colombia también sea una nación diversa, intercultural y que permita visibilizar el aporte de estas comunidades a la construcción de la nación. Desde el punto de vista pedagógico, esta guía permite desarrollar las competencias ciudadanas, socioemocionales y ciudadanas desde el campo y el proceso de las ciencias sociales, desde una mirada desde las ciencias sociales integradas, en la cual las diferentes ciencias sociales como la historia, la geografía, la economía, la política, la antropología, la sociología y la filosofía puedan interactuar en un fin común que es conocer esa vivencia de estas comunidades y sus aportes a el día de hoy de la nación, pero también conocer cuál es la realidad de las comunidades hoy en día y cómo se ven reflejadas en el territorio nacional. Así se pretenden que los niños, niñas y jóvenes desarrollen el pensamiento crítico e histórico, es decir, un pensamiento que les ayude a reflexionar, a analizar y a hacer propuestas para mejorar las condiciones de vida de todos y todas los y las colombianas. Por último, esta guía didáctica que acabaron de observar, que es una inserción entre la historiografía y la pedagogía, permite desarrollar el pensamiento crítico, social, histórico y geográfico en los estudiantes de educación básica y media de nuestro país. Sin embargo, también es un referente para que los maestros y maestras puedan desarrollar su trabajo de una forma más pertinente en sus aulas de clase. Bienvenidos y bienvenidas a esta propuesta que inspira no solo a las comunidades afrocolombianas, sino a las comunidades académicas, a las comunidades docentes y a la comunidad colombiana a reconocer a la afrocolombianidad como parte de su identidad nacional.